y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. El domingo pasado comencé hablando de un tema titulado El estancamiento. Y hoy quiero continuar con este tema. Y he tomado este pasaje porque hay algo que quiero hacer referencia de la vida de Lot, como base para lo demás que quiero enseñar. Y es que el estancamiento espiritual es algo que puede ocurrir a cualquier creyente. De hecho, pienso que todos los que estamos acá, hemos pasado quizás por momentos o estamos pasando por momentos de estancamiento. Ahora, depende de cada uno quedarse ahí estacionado, estancado o levantarse y continuar el camino. Uno tiene que saber que mientras vive, los planes de Dios continúan para con nosotros. Y no es la voluntad de Dios que usted se conforme a aquello que no trazó Dios para su vida. De tal manera, amados, que cuando el creyente es probado, porque todo creyente pasa por momentos de prueba. Pero cuando alguien no supera la prueba, entonces eso hace que el creyente caiga en desobediencia. Es decir, nos encontramos a veces más propensos al pecado, no hay madurez y nos estancamos espiritualmente cuando no superamos la prueba. Todo creyente va a ser probado, todo. Entonces, si alguien piensa que venir a Cristo todo es color de rosa y es de habitar en lugares de delicados pastos, no siempre es así. Quiero que entienda usted que cuando alguien está estudiando en todos los años y según lo que está estudiando, le hacen pruebas para pasar al siguiente nivel. Ya sea cuando alguien está en bachillerato, está en la universidad, quiere aprobar una maestría, en todo lo que tiene que ver con eso, nadie lo pasan de gratis, siempre es probado. Y entonces, el que no es aprobado, queda aplazado. O tiene que repetir años, etcétera, etcétera. Tiene que repetir materias. Entonces, todo aquel que pasa por la prueba de la fe y la supera es promovido. Es decir, en cada persona está la decisión seguir en la prueba de la fe para ser aprobado y luego continuar. Porque si usted abandona, entonces ahí se queda y todo lo que Dios planeó no se cumple. Es decir, Dios en verdad no manda las pruebas para destruirlo, es para promocionarlo, es para llevarlo al siguiente nivel. Y un ejemplo de ellos fue Elías, por ejemplo. La Biblia habla, amados, que Elías llegó un momento, después que venció a los profetas de Baal, después que oró para que descendiera fuego del cielo, consumiera el holocausto, Elías quería morirse por la amenaza de Jezabel. Y usted ya conoce la historia de cómo se fue al desierto y le dijo a Dios que se quería morir. Pero para no alargar la historia, usted sabe que él se encontró con Dios y Dios le dijo que tenía todavía que hacer. Y ahí vemos que le da instrucciones, que iba a llamar al que iba a ser su sucesor, etcétera, etcétera. Ahora, después vemos a Elías, una persona que tenía mayor fuego, mayor unción que la que tenía anteriormente. De tal manera que vemos que cuando un rey, que era impío, por supuesto, rey del norte de Israel, manda a llamar a Elías, pero no es decir, es como que alguien lo llegue a decir, llegan a la casa un grupo de
policías, soldados, mira, queremos llevarte o queremos que vayas. Entonces usted sabe que eso no es bueno. Entonces a Elías lo llega a traer un ejército, 50 hombres más el capitán. Y le dice, manda a decir el profeta, el rey Ocosías, que desciendas. Entonces, pero Elías sabía que detrás de todo eso había algo que no estaba bien. ¿Y sabe qué hizo Elías? Elías le dice, mire, si yo soy siervo de Jehová, o le dice, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego y te consuma a ti y tus 50. ¿Y sabe qué cree que pasó? Descendió fuego y quedaron consumidos los 51 personas que llegaron. Entonces, claro, el rey mandó a otros 50 juntamente con su capitán y llegó de la misma manera. Y otra vez Elías dijo, si yo soy siervo de Jehová, o si yo soy el varón de Dios, que descienda fuego y te consuma a ti tus 50, también se van. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Elías estaba en otro nivel. Alguien puede decir, ¿y cómo es eso? Es que antes no son las cosas como hoy. No son las cosas como hoy. Entonces, Elías demostró que sí era el varón de Dios. Y que sí Dios estaba con él. Y que Dios lo respaldaba. Pero tuvo que pagar un precio. Es decir, pasó por una prueba y la superó. Ahora bien, amados, si usted está pasando una prueba, no se puede quedar ahí. Es más, si algún día llega a enfrentar una prueba, no piense que Dios lo que quiere es acabárselo, destruirlo. No, lo que Dios quiere precisamente es promoverlo, llevarlo al siguiente nivel o al propósito que Dios tiene para su vida. Entonces, si usted rechaza el fuego de la prueba, entonces ya no hay más para usted. Ahí se queda. ¿Y sabe lo que pasa? Que se estanca. Se estanca y al final usted se vuelve una persona aburrida, una persona apática, una persona que pierde la pasión, una persona, amados, que intentó, pero ya no hay nada que hacer, no hay nada que seguir avanzando. Entonces, el estado de estancamiento espiritual es, amados, cuando hay una suspensión o la detención de una acción o un proceso. Es decir, que el estancamiento espiritual es cuando el crecimiento de la naturaleza de Cristo se detiene en nosotros. Es decir, que el Señor quiere que nosotros avancemos. Es decir, que no nos quedemos nada más hasta allí donde iniciamos. La salvación es el primer paso para todo lo que Dios quiere darnos. Por lo tanto, usted tiene que saber que hay cosas que Él ha preparado para todos. Hay una misión que cada creyente tiene en esta tierra. Entonces, cuando la naturaleza o con lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida se estanca, limitamos a lo que Dios va a hacer. Es decir, por más que Dios quiera hacer algo con usted, no puede, porque dice, no ha pasado el proceso. Eso pasa como hay empresas donde la persona pueda que sea egresada, pero si no tiene el título, no lo promueven. ¿Por qué? Porque dicen, necesitas tu título, aunque la persona sea egresada. Entonces, así es las cosas de Dios. ¿Quieres avanzar? Tienes que pagar un precio, tienes que esforzarte. Entonces, un estancamiento es cuando te estacionas en el avance al cumplimiento del destino profético que Dios tiene para tu vida. Es decir, cuando te paralizas y piensas que ya llegaste, cuando en verdad Dios dice, no, si apenas estoy comenzando contigo, apenas en verdad he dado inicio, hay mucho camino que recorrer. Entonces hay que darnos cuenta si en verdad nuestra vida está estancada o si estamos avanzando. ¿Y en qué vamos avanzando? Ahora, quiero decirle que el estancamiento, amados, no ocurre de la noche a la mañana. Es gradual. Y quiero que vaya al libro de Génesis, capítulo 13. Mire, amados, acá, usted debe saber que cuando Abraham salió de allá de Ur de los Caldeos, se llevó a un sobrino. Ese sobrino era Lot. Y la cuestión es que Dios prosperó
a Abraham y prosperó a su sobrino. Es que, óigame, amado, cuando usted tiene la bendición, los que están alrededor suyo alcanzan la bendición. Y es que así es. Óigame. Entonces, mire lo que dice el 13:5 del libro de Génesis. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y oiga, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones, ¿qué dicen? Eran muchas, oiga, y no podían morar en el mismo lugar. Amados, tenga cuidado cuando usted sea prosperado, porque hay personas que la prosperidad los enferma. Mire, hay personas que cuando ganaban poquito eran personas fieles, a Dios le quería, pero cuando a medida que van avanzando, creen que ya no necesita y siente que dar para la obra de Dios es mucho. Entonces, tú detienes lo que Dios quiere seguirte dando. Debemos de saber que Dios en verdad quiere bendecirlo, quiere, amado, verlo a usted prosperado. Pero a veces uno limita lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, fíjese que usted puede ver en la Escritura que Abraham era una persona que honró a Dios. Abraham era una persona que ofrecía sacrificios a Dios y que para Abraham la riqueza no era lo más importante, sino Dios. Pero para Lot era diferente. Usted no ve a Lot que alguien que honró a Dios, que ofreció holocausto, nada. Usted no ve eso con Lot. Entonces, pero va a ver cómo termina Lot. Mire, amados, Abraham le dice a Lot que escoja para qué lado seguir. Mire, versículo 9 del capítulo 13 de Génesis. Mire lo que dice. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y oiga bien, versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Ahora, note bien, el peligro que a veces los creyentes corren es dejarse llevar por lo que ven. Note, Lot no le oró a Dios, no le dijo, Señor, guíame, ¿qué decisión debo de tomar? Abraham le dio a escoger, le dice, si tú te vas para este lado, yo me voy para allá, si tú te vas para acá, yo me voy. Abraham sabía qué estaba haciendo ahí, porque Dios lo había amado, Dios le había dado la tierra de Canaán. Entonces, claro, ¿qué pasó? Amados, Lot escoge según lo que puede ver. Por eso el creyente no se debe dejar llevar por la vista, sino por fe y por la dirección del Señor. Ahora, pero ¿qué pasa cuando se aparta de Abraham? Mire lo que dice el versículo 11 del capítulo 13. Mire, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Óigame, toda la bendición de Lot era por las bendiciones que le alcanzaban, ¿verdad? Que venía de Abraham. Entonces, cuando Lot se aparta, la fuente de bendición ya no continuó con él. ¿Por qué? Porque quien tenía la promesa, quien tenía, amados, el respaldo era Abraham, no Lot. Al separarse, todo se iba a venir abajo posteriormente. Mire el versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y esto es lo que me llama la atención. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Por eso le dije que el estancamiento es gradual. Es decir, una persona no desciende de la noche a la mañana. No, esto es gradual, es paso a paso. Usted deja de congregarse, deja de orar, deja de servir, deja aquí, deja allá. Y poco a poco, no te dice, él fue poniendo sus tiendas. Antes no habitaban en casas normal, por lo menos los que eran peregrinos, como era Abraham y Lot, vivían en tiendas. Y por eso, óigame, sus tiendas cada vez más cerca, cada vez más cerca. ¿Por qué? Porque ya no estaba quien
amados, lo animara, quién lo apoyara, que él no estaba guiándose por la dirección de Dios. Óigame, cuando usted se aleja de Dios, se acerca más al mundo. Cuando usted se acerca más a Dios, se aleja del mundo. Y eso es lo que el creyente debe de saber. Ahora, ¿qué pasó? Él vino a habitar en la tierra de Sodoma. Y quiero decirle que Sodoma, amados, era solo gente que estaba en la perdición. Gente, amados, tremenda. ¿Por qué? Usted va a ver allá más adelante cuando usted ha leído el libro de Génesis, que cuando los ángeles llegaron a la casa de Lot para sacarlo de ahí, porque Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, los hombres querían violar a los ángeles. Entonces, para que se dé cuenta qué tipo de gente vivía ahí. Y ahí fue a vivir Lot. Habitaron en Sodoma, una ciudad corrompida totalmente. Y quiero, amados, que vea el resultado del estancamiento de Lot. Fue un desastre para él y para su familia. Oiga, fue un desastre. Primero, por tiempo no lo vemos, pero Lot tenía 2 hijas. ¿Y sabe con quiénes iban a casar estas hijas? Con gente de Sodoma. Con gente de Sodoma. Entonces, una de las primeras cosas que un creyente debe tener cuidado es con quienes se van a casar sus hijos o sus hijas. Porque la Biblia dice que no hay que unirse en yugo desigual con los incrédulos. Porque eso es mentira, amados, que el bueno va a rescatar el malo, a menos que Dios intervenga. Y entonces eso es lo primero que notamos. Lo segundo, que Lot y su familia y sus ganados fueron llevados, amados. Es decir, vinieron un ejército, se llevaron a todos los de Sodoma, incluyendo a Lot y sus ganados. ¿Y sabe qué pasó? Abraham tuvo que ir a rescatar a Lot y a todos los que habían llevado de Sodoma. Usted conoce la historia. Luego, otra de las cosas que vemos es que Dios había decidido destruir Sodoma y Gomorra. Y como usted es lector de la Escritura, se va a dar cuenta que la Biblia dice, amado, que Abraham intercedió para que no destruyeran. ¿Por qué? Porque ahí vivía su sobrino. Y Dios le dijo, bueno, de hecho Abraham le dice a Dios, mira, si hay 50 justos, la destruiría. Le dijo, no, si hay 50, no. Y usted conoce bien la historia. Llegó a 40, a 30, a 20, ni siquiera 10 había. ¿Qué le parece? Todos estaban corrompidos. ¿Y saben lo que Dios hizo? Óigame, fue mandar a 2 ángeles a la casa de Lot para sacarlos. Porque dijo, mira, yo voy a traer fuego a esta tierra, a esta ciudad, y por lo tanto, óigame, mire, tal era así, amados, como el pueblo estaba amarrado a esa ciudad, que dice que los ángeles, al nomás amanecer, agarraron de las manos, llevaron a la gente, porque no querían salir de ahí. Los sacaron de la ciudad. Y todavía les dice, mire, el que mire hacia atrás, es decir, tenían prohibido volver a ver hacia atrás. Y la Biblia dice que la mujer de Lot volvió a ver hacia atrás. ¿Y sabe qué pasó? Queda convertida en estatua de sal. Vea todo el desastre. Entonces, ¿qué es lo que sucede, amado? Mire, Lot, primero, amados, muere su esposa, sale con las manos vacías. No llevaba nada. No llevaba nada. Y además de eso, fíjese bien, las hijas de Lot emborracharon a su propio papá. ¿Para qué? Para acostarse con él. ¿Sabe por qué lo hicieron? Porque en aquel tiempo era importante que la familia, es decir, la descendencia fuese de la familia. Pero claro, no era permitido el incesto. Pero sin embargo, las hijas de Lot lo hicieron así. Un día se acostó una con el papá y el día siguiente la otra, y las 2 quedaron embarazadas. Entonces, note, amados, llegar hasta el incesto. ¿Y de dónde dependió todo?
de ese estancamiento que hubo en la vida de Lot, y eso repercutió a su familia. Entonces, ¿qué quiero decir? Uno que conoce la voluntad de Dios no se puede quedar estacionado pensando que no, yo estoy bien, Dios así me quiere, ya estuvo lo que Dios planeó para mí. Ahora, hay algunas señales cuando hay un estancamiento espiritual en una persona. Y esas son las señales que quiero decirle. Primero, lo que antes era su pasión, hoy es una carga. Por ejemplo, alguien, amados, le gustaba orar. Pero ya no, siente, ay, tengo que orar, ¿va? ¿Siente usted que eso es una carga poder orar? Él dice, sí, tengo que ir a la iglesia, yo no quería ir hoy. Si me toca servir, hombre, no sé por qué me metí a servir. Lo que antes era una pasión, hoy es una carga. No, y están diciendo que vayamos a retiro, yo no quiero ir a retiro. Eso es porque estás estancado. ¿Ya? Dice, no, es que yo estoy bien así. Entonces note, lo que antes te apasionaba, hoy se vuelve una carga a tu vida. Amados, hay una lucha a veces. Voy a la iglesia o no voy, que no sé si ir hoy, que no sé. Y ahí está, usted tiene esa lucha, si va o no. Si sigue congregándose o ya no se sigue congregando. ¿Sabe qué pasa? Por lo mismo. Por el mismo estancamiento. Lo segundo, conformismo. El estancamiento usualmente viene por haberte acomodado a algo que estaba funcionando bien. Pero hoy piensas que todo está bien y lo que has hecho es conformarte. Cuando una persona se conforma, entonces ya no hay nada más. Hasta ahí llega entonces, amado. Lo que sucede aquí es que no ves la necesidad de tener que cambiar porque sabe que eso así estaba funcionando, pero lo que funcionó bien ayer ya no va a funcionar bien hoy. ¿Ve? Es necesario entonces saber, amados, en verdad que la palabra que le sustentó ayer, aquello que le sustentó ayer ya no le va a sustentar hoy. Usted necesita algo más hoy. Entonces, así que es necesario salir de ese conformismo. ¿Ve? Entonces, lo tercero, amados, que vemos acá, amados, es que no acepta riesgos. Óigame, una persona que no acepte riesgos jamás va a avanzar. Es decir, si usted no acepta riesgo, va a quedar estacionado. ¿Sabes cómo fue que David se convirtió en el rey de Israel? Fue una persona que aceptó los desafíos. Venció primero osos, leones, de último vence a un Goliat. Y usted pues lo va a ver como el general del ejército de Israel. Entonces note, una persona que no se rindió, amados. Entonces es necesario que hay un tiempo en el cual Dios te quiere promover, pero te va a retar. Y si no aceptas los retos, te vas a quedar ahí. Mire, cuando Moisés murió, ¿sabe qué le dijo Dios a Josué? Mira, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán. Pero había sido entrenado. ¿Qué tal si aquel dice, es que no puedo? Es que, oye, mi amado, la vida cristiana es de retos. Si usted en verdad no ha tenido retos o en verdad cree que es suficiente lo que está viviendo, amado, usted está estancado. Debe darse cuenta que en verdad Dios quiere llevarte hacia adelante a lo que Él planeó para tu vida. Lo cuarto, amados, es que te haces amigo de la prueba. Hay personas que están pasando una prueba, a lo mejor tiene meses, años, y al final, ¿sabe lo que hace? Que piensa que la voluntad de Dios es que permanezcas ahí en la prueba. Al principio quizás te molestaba mucho, pero con el tiempo ya te habitúas a la prueba y dices, yo creo que así estoy bien, yo creo que es la voluntad de Dios que esté así con esta prueba. Y usted no sale de ahí. ¿Y qué pasa? De creyentes, amados, que tienen años y mueren en el desierto, no ven las promesas de Dios hechas realidad. ¿Sabe por qué? Porque se acomodaron en la prueba. Se quedaron ahí estancados pensando que eso es lo que Dios había destinado para ti. Pero yo quiero decirle en esta mañana, amado, Dios no quiere que usted se quede estacionado en el desierto. La tierra prometida está adelante, pero tiene que salir de ahí.
Tiene que salir de ahí. Amados, bueno, también número 5, deja de luchar. Cuando alguien se estanca, amados, se detiene. Y porque a lo mejor usted dice, no, es que ya lo intenté, y aquí ya procuré y no pude. Entonces, y te diste por vencido. Cuando te das por vencido, te estancas. ¿Por qué? Porque ya no hay nada. Te estacionas cuando crees que en verdad aún otras personas no te entienden y aún tu familia no te entiende. Y lo que haces es quedarte estancado. Y entonces lo que quiere el diablo quiere verte estancado. Te estancas cuando crees que Dios te ha abandonado en medio de la prueba. Tu corazón se resiente o se llena de amargura y no avanzas hacia ningún lugar. Entonces, lo que avanzaste en tiempo pasado, luego te paralizaste y ahí te quedas. Y Dios quería que continuaras, pero ahí te quedaste. Entonces ya no pasas de lo mismo. Número 6, te victimizas. Cuando te victimizas, dice, yo no sé por qué estoy pasando esto. Y le hace preguntas a Dios, Señor, ¿y por qué a mí? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me está sucediendo esto? Y no nos damos cuenta, en verdad, que no es el destino final donde Dios quiere llevarte. Eso es parte del proceso. Esto lo podemos ver en el caso de cuando el Señor manda un ángel para que llamara a Gedeón para liberar a su pueblo Israel. Usted va a ver la queja de Gedeón. Quiero que vea en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 13. Mire lo que dice acá. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido qué? Oiga, esa es una de las preguntas cuando alguien está estacionado. Señor, ¿y por qué? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué has permitido esto? ¿Y por qué me está pasando esto? Esto es lo que dice Gedeón. ¿Por qué nos pasa a nosotros esto? Y mire más. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová, oiga, nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Oiga, miren lo que está diciendo. ¿Y por qué Dios ya no hace las maravillas que hacía antes? Mire cómo estamos. Yo no sé si usted le ha pasado alguna vez. Mire, ¿y por qué es que ya no vemos que Dios se mueva? ¿Por qué es que no vemos que Dios haga algo? Y esto es lo que decía Gedeón. Porque ya no vemos las maravillas que nos contaron. Y óigame, y mire qué más le dice. Jehová nos ha desamparado. Como que dice, mira, aquí estamos, mira cómo estoy. Nos ha desamparado. Y además de eso, nos ha entregado en mano de los enemigos. ¿Cómo se siente usted esta mañana? ¿Cree que Dios lo ha desamparado? ¿Cree que Dios lo ha entregado en manos de los enemigos? ¿Cree que la voluntad de Dios que esté así? Óyeme, amado, esto era el pensamiento de una persona que estaba estancado y pensaba que ya todas las puertas se habían cerrado. No, amados. Si Dios en verdad nos ha llamado, Él quiere llevarnos hasta el otro lado. Él no quiere que usted y yo se queden en el camino, no. Entonces, aquí surgen las preguntas cuando alguien está pasando la prueba. Bueno, si yo en verdad estoy así, mire, si no entiendo por qué me está pasando esto. Si yo soy una persona que sirvo, una persona que oro, una persona que diezmo, una persona que ofrendo, no le hago mal a nadie. Entonces, esto es lo que el enemigo a veces trata de poner en tu mente y dice, entonces, ¿de qué sirve que estás haciendo eso? Mira cómo estás, mira cómo te está yendo, mira lo que está pasando, todo enfermo, mira, te quitaron el trabajo, mira tu situación, mira tus hijos, mira. Entonces, el enemigo viene y mina tu mente con esas cosas. Y dice, no, ¿para qué seguir insistiendo? Y allí es donde nos estancamos, creyendo que Dios me falló. Y Dios no le puede fallar a usted. Séptimo, te vuelves insensible. ¿De qué se trata eso? Si antes faltabas a un servicio de la iglesia, te sentías mal. Oye, puede faltar una semana, 2 semanas. Es común, es normal. No te sientes mal. Ay, voy a ir el otro domingo, ay, voy a ir otro día.
Si antes no dedicaste tiempo a la oración, al final del día te sientes mal y te sientes vacío. Pero llega el momento cuando ya no te hace falta. Ya no te hace falta. Porque te acomodaste, te acostumbraste. Si antes diezmabas, ofrendabas y sembrabas, hoy ya no. Hoy dice que lo hagan otros, además que ya pasó mi turno. Además que yo, ni me gusta cómo manejan los fondos en la iglesia. Usted busca una excusa para no hacerlo. ¿Por qué? Porque te estancaste. Te estancaste y ahí cree que está bien, en verdad. Entonces, amado, si antes, en verdad, cometía un pecado o alguna falta, usted se sentía mal, hoy ya no siente. ¿Por qué? Porque se ha vuelto insensible. Yo no sé qué tan cierto, pero que dicen que si alguien pone una rana en una plancha que esté fría, no hay problema. Si la encienden y comienza a calentar, la rana no siente. Total que puede morir chamuscada, tostada, porque poco a poco se va calentando y la rana, cuando viene a sentir, ya está muerta. Entonces, así pasa a veces con el creyente, que se va acostumbrando y piensa que está bien así. Entonces, número 8, ves con los ojos naturales. ¿De qué se trata esto? Te estacionas cuando tocas varias puertas y ninguna se abre. Y dice, mire, yo ya toqué tantas puertas, ya oré. Te estancas cuando aún te encuentras acomodado en el éxito presente. Y crees que es para siempre lo que estás viviendo. Cuando todo es temporal en la vida, amado. Piensa que es lo máximo que puedes alcanzar. Y entonces empiezas a darle mayor importancia a las cosas materiales y te dedicas a las cosas materiales y te olvidas que lo espiritual es más importante que cualquier cosa material. Porque lo material al final se queda. Por eso Jesucristo dijo que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces eso es otra de las cosas que pasa. Luego adoras lo que temes. Mire, cuando Israel, usted sabe, Israel fue una nación que siempre se inclinó a adorar los falsos dioses. ¿Sabe por qué? Porque les temían. Al final ellos convirtieron en adoradores de lo que temían. Y por lo tanto, amado, el estancamiento viene cuando decides enfrentar tus miedos de forma incorrecta. Entonces, es necesario saber que la vida cristiana no es una vida de estancamiento, es una vida de avance. Entonces, la Biblia dice que tenemos que ir de gloria en gloria. La Biblia dice, amados, en verdad, que tenemos que ir de poder en poder. Es decir, la vida cristiana no es para que uno se quede en reposo. No, es de avanzar. Y lo último, ¿cómo salir del estancamiento? Porque yo le he dicho, amados, cuáles son los señales que una persona está estancada. Ahora, la pregunta es ¿cómo salgo del estancamiento? Para ir terminando, mire, Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos 13, 11, mire lo que dice ahí. Romanos 13, 11. Aquí le dice cómo salir. Vean lo que dice. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Cuántos tienen sueño? Ahora, pero este sueño no es físico. Este sueño es espiritual. Cuando el enemigo te sopla, ahí estate tranquilo, mira. Y usted, sí, un ratito más, ¿verdad? Y usted sigue durmiendo. Oiga, dice, es hora de levantarte del sueño. Mire, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Oiga, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Se lo resumo fácilmente. Primero,
¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Conocer el tiempo en que estamos viviendo. Óigame, amado, estamos llegando a tiempos finales. El mundo va de mal en peor, amados. Óigame, así como lo oye, usted tiene que saber el tiempo que vivimos. Segundo, amado, entonces hay que levantarse del sueño. Es decir, si usted no se levanta, bueno, a los hijos, la mamá llega, levántate, le tira agua o qué sé yo, ¿verdad? Por ahí había un chiste ahí donde que la cama se paraba, entonces la persona tenía que levantarse porque... Entonces, es necesario, amados, que sacudir, ¿verdad? Para que alguien se levante. Luego, saber que la venida de Cristo está a las puertas. Esto es lo que dice este pasaje. Hay que desechar, dice, las obras de las tinieblas. ¿Cuáles son esas obras de las tinieblas? Aquellas cosas que hacen los impíos y que los creyentes a veces practican. Esas son las obras de las tinieblas. Luego, amados, dice que nuestro caminar debe de ser como de día. Es decir, en luz, pues, porque Cristo es luz. Asimismo hay que vestirnos del Señor. También usted tiene que saber que no es una víctima de las circunstancias. Usted es hijo de Dios, tiene que creerle. Aunque esté pasando su peor momento, usted tiene que seguir creyendo que el Señor lo va a sacar de ahí. Y que si usted es fiel, Dios obrará a su favor. Luego, amados, no se justifique más. No ponga excusa. Ni arroje la culpa a otro. Diga, no, es que yo estoy así porque el pastor, o que por el líder, o porque el hermano. No, amados, cada uno es responsable de sus decisiones. Entonces no culpe a nadie de la condición suya, porque al final es decisión nuestra qué acciones tomamos. Y por último, si quiere salir usted de su estancamiento, haga esto. Si ya no oraba, comience a orar de verdad. ¿Cuántos han ido alguna vez al gimnasio a caminar o han hecho dieta? No me levante la mano. Pero óigame, ¿usted cree que va a tener resultados sin perseverancia? Lo segundo que tiene que hacer es ayunar. El ayuno, amados, hace que su carne se someta a Dios. Usted sujeta la carne cuando ayuna, pero también necesita arrepentimiento genuino. Si no hay un arrepentimiento, es decir, si usted no se da cuenta el estado que está y no se arrepiente, usted no puede salir de ahí. Luego, aplique la palabra, ya sea que usted lo oiga aquí en la iglesia, ya sea que usted lo lea, ya sea que usted escuche otras predicaciones, aplique esa palabra. Y luego, amados, ser fieles a Dios con nuestra finanza. Porque lo que el diablo quiere es que te estaciones y ya no le sirvas a Dios ni con tus finanzas. Y asimismo, usar los dones que Dios le ha dado. Dios a todos nos ha dado dones, pero muchos los tienen enterrados. Y por último, responda al llamado. Todos estamos aquí con un llamado y con un propósito de Dios. Así que le digo en esta mañana, ¿usted está conforme como está? ¿Cree usted que está cumpliendo la voluntad de Dios? ¿Cree que es suficiente lo que está haciendo? Quiero decirle en verdad que los planes de Dios son planes de bien y no de mal para nosotros. Y que Dios quiere, amados, que vayamos al siguiente nivel. Pero si usted no acepta los retos, si usted no se levanta, si usted no toma acción, usted seguirá igual como la rana en la plancha. Y se va a quedar. Se acomodó. Y luego pensar que Dios no cumple lo que dice. Pero Dios es fiel en lo que ha prometido. Y si usted es hijo de Dios, debe de saber que el Señor tiene la mirada puesta en cada uno. Y Él quiere que haga aquello que solo usted fue diseñado a hacer. Así que, amados, ¿qué tal si en esta mañana le decimos a Dios: Señor, reconozco mi condición, y toma acción para salir de ese estado? Quiero que en esta mañana usted en verdad haga una revisión de su vida y esté dispuesto a
dar ese primer paso. Y verá que este segundo semestre va a ser mejor que el primero. Cuando usted esté decidido a hacer lo que no hacía, a comenzar, amados, a orar como no oraba, a comenzar a buscar a Dios como nunca antes lo había hecho, o a retomar lo que un día Dios le entregó. La Biblia dice que irrevocables son los dones y el llamamiento. Así que no dé por terminado lo que Dios no ha dado por terminado. Dios va a terminar contigo o usted hasta que el Señor se lo lleve. De lo contrario, en los tratos de Dios sigue con cada uno de nosotros. No se resista, porque todo hijo de Dios tiene que estar atento a la voz de su Padre. Amén. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. El mensaje ha llegado a su final. Si Dios ha hablado a tu corazón y deseas aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, o si te has alejado de los caminos de Dios, pero sientes que el llamado de parte de Dios para tu vida, este es el momento de hacerlo a través de una breve oración. Te invito a que repitas conmigo de la manera siguiente: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por salvarme hoy. En el nombre de Jesús, he orado al Padre. Amén. Si has repetido esta oración y deseas crecer en los caminos de Dios, tener conocimiento de Él, te invito a que hagas 3 cosas. Una, que hables con Dios todos los días. Hablar con Dios es orar. Segundo, que puedas leer la palabra de Dios, que es la Biblia. Y tercero, que te congregues en una iglesia. Te invitamos, si no tienes un lugar donde congregarte, a nuestra iglesia, Tabernáculo de Restauración, con nuestros servicios de día domingo a las 8 y a las 10 de la mañana. Día martes tenemos oración de 7 a 8 de la noche. Miércoles estamos con nuestro servicio de media semana a las 6 de la tarde. Y día viernes a las 6 con servicio de fe y milagros. Te esperamos y deseamos que Dios siga bendiciendo tu vida.